preguntas. Cambio de estado. A ver. Tenemos, bueno, acá a veces hay en forma de triangulito, a veces está lineal, pero bueno, son imágenes, ¿no? Que podemos aprender así. De repente tú tienes una imagen también que baja de internet o de algún libro que te parece más interesante. Miren, muchachos, la idea es que todo sume para entender las cosas, ¿no? Si tú tienes otros gráficos, otras fuentes, obviamente que sean correctas, con nombres correctos, se puede usar, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, tenemos un sólido acá que parece que han puesto una imagen como hielo, ¿no? Tenemos un sólido, un material sólido. Podemos hacer el ejemplo con el agua, ¿no? Que es el más conocido. Si yo tengo un sólido que pasa a líquido, a ese cambio le llaman fusión. Sólido a líquido, fusión. Ya está. Ahora, de líquido a gas se le llama vaporización, ¿no? Vaporización. El cambio de líquido a gas se le llama vaporización. Pero hay un detalle, muchachos, con la vaporización. Algunos de ustedes podrían decir, profesor, pero yo tengo otros nombres, he escuchado evaporación. Profesor, también he escuchado ebullición. Ah, sí, claro, por supuesto. Vamos a aclarar, ¿ya? Entonces, de líquido a gas, a ese proceso generalmente le decimos vaporización, ¿no? Vaporización. Ese debería ser su nombre. Pero hay casos especiales. Por ejemplo, la evaporación. En la evaporación, también el cambio es de líquido a gas. Profesor, ¿y cuál es la diferencia? Primero que quede claro, chicos, que por decir, la vaporización es el nombre general de un cambio de líquido a gas. Pero la evaporación es un caso especial. ¿Es de líquido a gas? Sí, la evaporación es de líquido a gas. Pero la evaporación es un proceso espontáneo, que ocurre sí o sí, sin la ayuda de nadie. Entonces, esto debe quedar claro, muchachos, ¿saben por qué? Porque lo vamos a volver a ver cuando veamos estado líquido. Entonces, desde ahora, esos detalles deben quedar claros. Toda la teoría que conversamos en algún momento nos va a servir. Por eso es importante que quede claro. Y por eso es importante que ustedes también pregunten, si tienen alguna duda, para que quede claro. Y de mi parte, yo trato de explicar, según yo, trato de explicar bien, ¿no? ¿no? En alguna de esas, de repente, se me pasa algo, por eso es bueno que pregunten. ¿Ya, muchachos? Con confianza. Siempre la pregunta, como les digo, puntual. Si no puedes, no tienes la manito levantada, porque cuando estoy en modo presentación, muchachos, cuando estoy en modo presentación como ahora, no puedo ver esa manito levantada. Pero sí pueden escribir en el chat la pregunta, ¿ya? Porque como somos dos profesores, tus profesores son los que te van a contestar la pregunta, o sea, la respuesta va a ser correcta, ¿ya? Con toda confianza escriban en el chat. Ya cuando dejo el modo presentación y alguien me quiere preguntar, puede levantar la manito, yo me voy a dar cuenta, entonces puedo responder yo también, ¿ya? O abrir el micro y preguntar, ¿no? En algún momento una pausa de la explicación, porque es importante que quede claro, muchachos, ¿ya? Entonces volvemos a la explicación. Lo que estaba diciendo es que los líquidos pueden convertirse en gas, ¿no? Que también le podemos llamar vapor por ahora. Esas diferencias lo podemos explicar de todas maneras, ¿no? Normalmente lo explicamos en estado líquido, ¿no? La diferencia entre gas y vapor, ¿no? Vamos a asumir que prácticamente ahora son iguales, gas y vapor. Bien. Entonces, un líquido estaba explicando la evaporación. O sea, los líquidos se evaporan, pasan de líquido a gas de manera natural, de manera espontánea, sin que nadie les haga nada. Eso es siempre. Muchachos, lo que yo te quería decir era esto. Los líquidos se evaporan a cualquier temperatura. Profesor, ¿me estás diciendo que un líquido, por ejemplo, si ahorita tengo mi vaso con agua al costado, se está evaporando? Sí, se está evaporando el agua. Está pasando de líquido a gas. Bueno, en este caso el agua, de líquido a gas o líquido a vapor, por decir. Sí, profesor, cualquier líquido, mira, te estoy diciendo desde ahora, cualquier líquido, siempre y cuando una sustancia es líquida, se está evaporando siempre, a cualquier temperatura. Profesor, ¿el aceite de mi cocina se está evaporando? Sí. Profesor, entonces la infusión, ahorita un tecito que me he preparado acá, ¿se está evaporando el líquido? Sí. Profesor, yo tengo un poco de mercurio en un recipiente, mercurio es líquido, ¿se está evaporando? Sí. Profesor, pero el líquido es pero el mercurio es un metal líquido, está bien, pero es líquido. Y es una propiedad de los líquidos. Los líquidos se evaporan a cualquier temperatura. Profesor, ¿el alcohol se evapora? Claro.
Pero el alcohol se evapora más rápido que el agua. Ah, esa es otra cosa. La velocidad de evaporación de diferentes líquidos son diferentes, pero se evaporan. Ahí cuando se evaporan rápidamente, tiene nombre esa propiedad, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa propiedad? Cuando se evapora rápidamente, ser volátil, ¿no es cierto? Un líquido es volátil cuando se evapora rápido. Vamos a decirlo por ahora sí. Obviamente eso lo vamos a detallar muy bonito en la parte de estado líquido, ¿no? Cada una de las propiedades. Interesante, es muy interesante. Tiene su explicación. Ahora es de manera general, porque estamos viendo la materia, ¿no? Entonces, un líquido se convierte en gas de manera natural, se llama evaporación. Profe, pero yo le puedo decir vaporización también. Claro, porque vaporización es el nombre general. Ya, profesor, pero los líquidos también pueden, yo he escuchado que también ebullen, tienen ebullición. Ah, claro, pero eso es diferente. ¿Cuándo es ebullición? Cuando un líquido yo lo empiezo a calentar hasta que hierve. Entonces, en el momento que hierve, entonces ahí se está dando la ebullición. Pero es forzado, fíjate, es forzado. No estoy haciéndole un cambio al líquido hasta que alcance ese punto en el cual hierve. Por eso, a ese punto en el cual hierve se le llama punto de ebullición. Ah, ya, bro. Y el punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido hierve en todo caso, hierve. Así está. Ah, ya. Profe, también hay punto de fusión. Sí, claro, son propiedades, ¿no? El punto de fusión, profe, acá dice fusión. ¿Qué cosa es el punto de fusión? Entonces nosotros tendríamos que ver qué cosa es la fusión. Fusión es cuando pasa de líquido a gas, de sólido a líquido. Ah, ya, entonces fusión, sí. La temperatura de fusión es la temperatura a la cual el sólido se derrite o pasa a líquido. Esa es la temperatura de fusión. Ah, ya, claro, claro. Y temperatura de ebullición o punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido hierve. Ah, ya. Profe, entonces la vaporización puede ser, casos especiales, la evaporación y la ebullición. Correcto. Solo que la evaporación, no te olvides, es un proceso espontáneo. Se da en la superficie del líquido. Se da a cualquier temperatura siempre y cuando sea líquido. Profe, entonces todo se evapora. Correcto. Por ejemplo, cuando ustedes lavan su ropa. Cuando nosotros lavamos la ropa, porque el alumno UNI lava su ropa. Esa es una característica del alumno UNI, es trabajador, ¿no? Y el profesor UNI también lava su ropa. Entonces, cuando la atendemos en la azotea, siempre y cuando ustedes no tengan un secador eléctrico, la atendemos en la azotea todos nosotros. Bien, la atendemos en la azotea y se evapora. Profesor, ¿cómo sé que se evapora? Porque se seca. Si no, no se secara. Ya, y yo pregunto, ¿y en invierno la ropa se seca también? ¿Y ustedes qué me dirían? Yo digo, profesor, sí se seca, pero demora más. Ah, ya, esa es otra cosa. Igual se evapora en invierno a pesar que la temperatura es menor. Justo lo que nosotros estamos definiendo. Los líquidos se evaporan a cualquier temperatura, siempre y cuando estén líquidos, y se van a pasar a gas. Entonces, o a vapor también, podríamos decirle gas o vapor. En este caso el agua, ¿no? Entonces, se va a evaporar. Profesor, pero en verano se evapora más rápido. Ah, claro. ¿Por qué creen? Hay una velocidad de evaporación. Hay una velocidad de evaporación que depende de algo. ¿De qué creen que depende la velocidad de evaporación? Ya que en verano se evapora más rápido que en invierno. ¿Qué dirían ustedes? ¿De qué depende esa velocidad de evaporación? Correcto, de la temperatura. Ah, profe, entonces, cuanto más temperatura esté sometido el líquido, mayor será su velocidad de evaporación. Correcto. Ah, ya, entonces sí, tiene que ver, ¿no? Claro, tiene que ver. Y eso también lo vamos a ver en el capítulo de estado líquido de forma detallada. Y ustedes dirán, ay, profe, todo lo que tú estás diciendo es que lo vamos a ver en algún momento. No, pero estamos hablándolo ahorita, en todo caso también, ¿no? O sea, lo que estamos conversando ahorita, lo que ustedes necesitan saber para esta primera parte. Ya cuando detallemos estado líquido, cuando veamos estado sólido, que son capítulos de química que se ven más adelante, ahí vamos a detallar punto por punto todas sus propiedades y por qué. Y no se preocupen que en la práctica, en los exámenes de este capítulo, estamos hablando lo que ustedes necesitan y más. Ya, muchachos, tengan la confianza de eso. Ya, a ver, profesor. De sólido a líquido, fusión, de líquido a gas, vaporización, pero también se puede llamar evaporación y ebullición. Correcto, allá, listo. Muy bien, ahora al revés.
Estamos en estado gaseoso y pasa a estado líquido. Tengo un gas y que se convierte en líquido. Mira, acá le hemos puesto condensación, pero también se puede llamar licuación. ¿Ya? Muy bien, condensación o licuación. Ya. Y yo tengo un líquido que se convierte en sólido, solidificación. ¿No? Como que de regreso es más fácil, ¿no? De gas a líquido, licuación, de líquido a sólido, solidificación. Pero a la condensación, también en lugar de condensación, puede ser licuación, los dos. Profesor, ¿hay alguna diferencia entre los dos? Miren, sí podemos hablar de alguna diferencia, ¿no? Profesor, ¿cuál es la diferencia? Quiero saber. Bueno, entonces, atención, atención. Primero quiero que quede claro una cosa, muchachos, para no confundirnos. Para nosotros un gas y el vapor, por ahora va a ser lo mismo. Profesor, pero no es lo mismo, ¿no? No, pero vamos a asumir que sí. Profesor, ¿puedes explicar por cuál es la diferencia? Claro, pero estén atentos, ¿eh? Porque si no, no se va a entender. ¿Qué es un vapor? Muchachos, un vapor es aquel estado, aquella masa gaseosa a ver, voy a aclarar mejor. Por ejemplo, el agua a condiciones ambientales es líquida, ¿no es cierto? Normalmente el agua es líquida. Sí. ¿El aceite es líquido? Sí, ya. Si eso se convierte en gas, a eso se le llama vapor. Ah, vapor de agua, profe. Sí. Pero yo puedo decir que es gas, también se puede decir que es gas. Pero lo correcto es decirle vapor. Profe, ¿cuándo es vapor? Cuando la sustancia en condiciones ambientales es líquido y de luego lo convierte en gas, a ese gas se le llama vapor. Vapor de agua. Por ejemplo, en este estado, en este instante, bajo estas condiciones de temperatura que estamos ahorita, el oxígeno, yo te preguntaría, ¿es líquido o es gas? Tú me vas a decir, profe, el oxígeno es gas, a él se le llama gas. ¿Por qué? Porque a condiciones ambientales es el gas, se le dice gas. Y cuando una sustancia en condiciones ambientales no es gas, se le puede decir vapor. No sé si se entiende, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El aceite es líquido a condiciones ambientales. Cuando el aceite se convierte en gas, a ese le voy a decir vapor, vapor del aceite. Por ejemplo, el mercurio a condiciones ambientales es líquido. Cuando se convierte en gas, diré vapor de mercurio. Ah, ya, profe. Entonces, a ver, aunque parezca medio raro, pero es cierto. ¿Quiénes son gases? Los que a condiciones ambientales son gases. ¿Quién? El dióxido de carbono. Ahorita, a esta temperatura y estas condiciones, el dióxido de carbono es un gas. ¿No es cierto? Entonces, para mí él es gas, no es vapor. Ah, ya. El oxígeno ahorita es gas. El metano, el dióxido de carbono, el hidrógeno gaseoso, a estas condiciones es gas. Porque ellos son gases. Pero el agua ahorita, así como estamos, el agua ahorita a estas condiciones es líquida. Cuando se convierte en gas se le llama vapor. Ah, ya, profe, si hay una diferencia entre gas y vapor. Sí, pero conceptual, ¿no? Pero nosotros vamos a asumir que por ahora gas y vapor son lo mismo. Pero ya te hice la aclaración por si acaso lo quieras saber. Y cuando un vapor se convierte en líquido, ese cambio se le llama condensación. Ah, ya. Y cuando un gas se convierte en líquido se le llama licuación. Y obviamente hay otras explicaciones, ¿no? Por presión, por eso, pero eso lo detallamos más adelante, ¿no? Por ahora. Bien, y un líquido se convierte en sólido, solidificación. Un detalle, chicos. Fíjense, la fusión y la vaporización. Para que un sólido se convierta en líquido, el sólido tiene que absorber energía. Por ejemplo, supongamos que es hielo, o un trozo de metal, por ejemplo, hierro, un metal hierro. Yo quiero que el sólido hierro se convierta en líquido, tendría que calentarlo, ¿no? Si cambiamos su estado por variación de energía, tendría que calentarlo. Por lo tanto, la sustancia tiene que absorber calor. Entonces, cuando una sustancia absorbe calor, por ejemplo, en este caso el sólido absorbe calor, puede pasar al líquido. Ah, ya, profe. Y un líquido, pero yo quiero que un líquido hierva, yo quiero hervir el agua. Tengo el líquido y lo pongo en la cocina y le doy calor. Entonces, ¿qué le pasa al líquido? Absorbe calor. Entonces, cuando un líquido absorbe calor, puede pasar a gas. Entonces, en estos casos, fíjense que la flecha es roja por arriba, por favor, fíjense el cursor del mouse. En este caso de las flechas rojas, ocurre algo especial. Para que pase el sólido al líquido y el líquido a gas, tienen que absorber energía. Entonces, esos cambios se le llaman cambios endotérmicos o proceso endotérmico.
¿Por qué? Porque en esos casos tiene que absorber energía de la sustancia para que se convierta en el otro estado. La fusión y la vaporización son procesos endotérmicos. Y lo contrario, de regreso, la condensación y la solidificación sería al revés, ¿no? Serían procesos exotérmicos. Y es importante porque te pueden preguntar, ¿la vaporización es un proceso exotérmico, verdadero o falso? Y lo tienes que tener claro porque tienes que responder bien. Vamos, muchachos, sí se puede, ¿eh? Confiemos en ustedes. Nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros, los profesores vamos a dar lo mejor de nosotros para que ustedes ingresen a la universidad. Y ustedes también tienen que dar lo mejor de ustedes estudiando, leyendo, practicando. Vamos a la última, a la parte de abajo, a la parte inferior. Vamos, muchachos, a la parte inferior. Dice, profesor, acá dice sublimación de sólido a gas. Cuando yo tengo un sólido que pasa de frente a gas sin pasar por líquido, a ese cambio se le llama sublimación. ¿Ya? Es entre comillas, para un ciudadano normal, es algo extraño que un sólido pase de frente a gas, ¿no? Pero para ustedes, que son personas de ciencias, y para mí no es extraño, ¿no? Vamos, eso puede pasar, y eso, normalmente esta parte de sublimación la detallamos perfectamente en la parte de diagrama de fases, en estado gaseoso, por ejemplo, ¿no? Diagrama de fase, ahí se explica con gráficas por qué algunas sustancias hacen esto, ¿no? Pero de todas maneras lo que estoy dando es lo que tú necesitas. Hay algunos sólidos que pasan de frente a gas sin pasar por líquido y a ese cambio se le llama sublimación. Y hay algunas sustancias famosas que lo hacen, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿tú qué dirías? ¿Quiénes son los que subliman, que pasan de sólido a gas de frente? Bien, por ejemplo, tenemos al hielo seco. El hielo seco, ¿no? Le llamamos hielo seco, es dióxido de carbono sólido, ¿no? Dióxido de carbono sólido, conocido como hielo seco. Pero eso, ¿por qué dicen hielo seco? Bueno, hielo porque tiene el aspecto de hielo, chicos, parece hielo del agua. Pero seco porque no es líquido. El hielo seco, tú lo calientas y se convierte en vapor. No se convierte en líquido. Ah, pasa de frente. Sí, el hielo seco sublima. Otro que sublima es la naftalina, que son unas bolitas blancas de olor extraño, ¿no? La naftalina, que antes se usaba para evitar que las polillas malogren la ropa. Todavía se usa en eso, ¿no? Pero bueno, son bolitas blancas de olor extraño, no se comen, ni parecen mentitas, no vayan a comer. Eso es cancerígeno, mucho cuidado, ¿no? Sirve para matar las polillas, para evitar que la ropa se malogre. Bien, entonces, ¿quiénes subliman? La naftalina, el hielo seco, un elemento de la tabla periódica, el yodo, el alcanfor, son sustancias que subliman. Ya, profe, entonces de sólido a gas de frente se llama sublimación. Y de gas a sólido, en algunos textos dice sublimación regresiva, dice sublimación inversa. Nosotros en la uni le decimos mucho deposición, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con ese nombrecito, ¿eh? Deposición. De sólido a gas, de frente, sin pasar por líquido, le llamamos sublimación, y de gas a sólido le llamamos deposición, que también le podemos decir sublimación regresiva, es otro nombre, ¿no? Pero no te olvides del nombrecito que te estoy dando, deposición. Bien, jóvenes. Bien, entonces ya estamos nosotros con estado y los cambios de estado, y ahora vamos